abra su Biblia a la mitad y va a encontrar el libro de los Salmos. Y vamos a ir al Salmo número 83. Los Salmos están enumerados, van del 1 al 150. Entonces, en esta tarde, vamos a meditar en el Salmo 83. Mantengan ustedes abiertas sus Biblias en este Salmo, Salmo 83. Es una lectura, la lectura que vamos a hacer es una lectura poética, pero es una lectura relacionada con la inspiración de Dios, con el plan de Dios, con el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y cada salmo tiene una enseñanza muy especial para nosotros, ¿sí? Aunque venimos con diferentes situaciones en la vida, en los quehaceres de la vida que tenemos, en las diferentes situaciones que vamos presentando. Sin embargo, Dios siempre tiene unas palabras de ánimo, algunas palabras que nos dirigen en nuestra vida, y es la palabra de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, el Salmo 83 nos va a enseñar algo muy grandioso en esta tarde. Bien, antes de entrar de lleno y de leer el Salmo, quisiera mencionarles que la estructura del libro de los Salmos, los 150 Salmos están divididos en 5 libros. Y ahí aparece el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Cada libro tiene cierta cantidad de salmos. Los judíos o los rabinos clasificaron los salmos de diferente manera, tomando en cuenta los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces los clasificaron de esa manera. Nosotros estamos estudiando ahorita el libro número 3. Vamos en el libro número 3 porque vamos a ver el Salmo 83. En este libro, en este libro 3, la mayor cantidad de los salmos fueron escritos por un hombre consagrado a Dios, que amaba a Dios, que se llamaba Asaf. Asaf era un director de orquesta, de música, director de coros, pertenecía a una familia israelita que se le llamaba los levitas y que estaban consagrados a Dios en llevar a cabo los sacrificios, las fiestas sagradas, la adoración a Dios cada día y en las fiestas sagradas especialmente. Entonces, Asaf era un hombre consagrado de Dios o con Dios, y resulta que Asaf fue contemporáneo del rey David. Podemos decir que Asaf vivió en el tiempo de las letras de oro, de la literatura de oro, en el Antiguo Testamento, porque ahí se escribieron los mejores y más grandes salmos que tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Bien, vamos ahora aquí adelante. Hoy vamos al Salmo 83 y el título de este salmo se llama La oración de un pueblo acorralado. La oración de un pueblo acorralado. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. El Salmo 83 tiene 18 versículos y vamos a ver por qué el título es así, de un pueblo acorralado, porque en este salmo vamos a encontrar que existe una opresión o una amenaza muy fuerte, no de una nación, no de 2 naciones, sino 10 naciones que desean destruir completamente a Israel. Y eso no solamente fue en el tiempo del Antiguo Testamento, 2000 años antes del Señor Jesús, sino aún todavía sigue siendo la misma situación de que en el mundo se quiere borrar a Israel. Por eso son las guerras que tenemos en Medio Oriente. Bien, entonces vamos a tomar en consideración este salmo, ¿sí? Bien, vamos a ver aquí. El Salmo 83, el Salmo 83 es un salmo de súplica, es un salmo donde se está pidiendo la ayuda de Dios, se le está rogando a Dios que intervenga por la situación que se está viviendo en ese momento. Es un salmo también imprecatorio. La palabra imprecatorio significa que el que está escribiendo este salmo está pidiendo que Dios haga justicia y que ponga un alto en los enemigos de su pueblo. Entonces, los salmos imprecatorios hablan acerca de ese asunto donde el salmista le pide a Dios que intervenga para poder hacer justicia con él o con su pueblo.
También es un salmo histórico porque tiene que ver con un asunto dentro de la historia de Israel, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y una confederación, y ahí está la historia, una confederación de naciones enemigas de Israel están amenazando en hacer la guerra. Por los 4 puntos cardinales, esas naciones enemigas están pactando la destrucción del pueblo de Dios. El contexto histórico puede situar probablemente en el reinado de Josafat, en el tiempo de la monarquía hebrea, en el tiempo en que se inicia la monarquía, empezando con el rey Saúl y va a través de la historia de la monarquía. Bueno, pues ahí aparece un rey llamado Josafat y durante su reinado apareció pues una situación muy conflictiva, no solamente con él, sino también con su hijo que llega a reinar después, porque varias naciones querían afectar a Israel, ¿sí? Entonces vamos a ver esta situación. El mensaje del Salmo es profético en relación a los ataques contra Israel a través de la historia y el deseo de exterminar al pueblo de Dios. Sin embargo, el salmista confía en Dios que saldrá en defensa de su pueblo. Entonces, ese es el asunto a grosso modo lo que ocurre con este salmo. Bien, ahora les invito que ustedes ahí en su lugar vayan leyendo este salmo. Dice así, el Salmo 83 dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutas y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Obred y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. En el Antiguo Testamento, el nombre para Dios, el nombre más popular, podemos decir así, el nombre que más se usa para Dios es la palabra o el nombre Jehová. La palabra Jehová tal vez nosotros la pronunciamos mal porque en realidad no se sabe la pronunciación de este nombre, ya que en el hebreo antiguo constaba solamente de puras consonantes. Entonces, poder leer puras consonantes es muy difícil, y resulta que así fue como se escribieron los primeros libros del Antiguo Testamento. Posteriormente ya se colocaron las vocales, pero resulta que el nombre de Dios, como se escribe en consonantes, algunas Biblias dicen Yahvé, en nuestras Biblias dicen Jehová, y lo que significa propiamente es que la palabra Jehová significa yo soy el que soy, y nos da a entender que Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que tiene existencia por sí mismo, Él es el todopoderoso y el que reina en el cielo. Entonces, este es el nombre especial de Dios. En este salmo vamos a encontrar, o ya encontramos aquí, pues a 10 naciones que están deseando acabar con Israel. Vamos a ver aquí en este salmo dos cosas muy especiales, dos cosas. Una oración que describe el peligro. El salmista, que es Asaf, describe el peligro porque estas naciones están
haciendo todo lo posible para unirse con la finalidad de borrar del mapa a Israel. Y en segundo lugar, vienen las imprecaciones, es decir, viene la petición del salmista hacia Dios diciéndole que ponga un alto, que haga algo contra aquellos enemigos, que salga a su encuentro para poderlos acabar o frenar en la situación que están planeando ellos. Entonces vamos a ver estas dos situaciones en este salmo. Bien, ahora vamos a ver aquí, antes que nada, ¿cómo presentamos nuestras batallas diarias? ¿Cómo personalmente enfrentamos nuestras situaciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos para poder enfrentar nuestros temores, para enfrentar nuestros problemas diarios, para enfrentar las luchas que tenemos en la familia o en nuestra propia vida personal? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Esto es muy importante porque este salmo nos va a enseñar cómo debemos de enfrentar las situaciones críticas de nuestras vidas. Puede ser que sea una situación muy grave, puede ser algo que mental o humanamente sea imposible para nosotros, pero el salmista nos va a mostrar que existe una solución, que existe una escapatoria, que existe una oportunidad grandiosa para nuestras vidas, aun cuando estamos pasando por una situación crítica. Y vamos a ver aquí. Ahora, veamos este mapa. En este mapa encontramos, todo esto es lo que era el reino de Israel en el tiempo de David, pero después se dividió el reino de David en dos partes. Y este reino, en este reino que está acá de color amarillo, es donde estaba el problema. Los que estaban en este reino formaban parte, o mejor dicho, la monarquía era parte de la familia del rey David. Y es ahí donde los enemigos se estaban concentrando para poder acabar con la vida de los reyes descendientes de David y con todo este reino. En el contexto histórico, en el reino de Josafat, podemos ver este pasaje bíblico que dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, aquí está Moab, aquí está este reino de Moab, este es el mar muerto, de este lado está Moab, arriba está Amón y aquí está Edom. Eran tres reinos que había en ese tiempo. Y dice el pasaje bíblico: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros, aparte de los amonitas, vinieron contra Josafat a hacer la guerra. ¿Quiénes eran los otros? Posiblemente era el reino de Edom, que también siempre tenía pleito con los israelitas. Entonces, en este sentido, este pasaje habla acerca de tres reinos, tres países que estaban haciendo la guerra contra Israel, ¿sí? Entonces, era una tremenda amenaza. Imaginémonos que nuestro país no solamente es invadido o es amenazado por los americanos, sino también por la parte del sur con los de Guatemala y tal vez con otro país que nos estén invadiendo. Entonces sería una situación crítica. Y es lo mismo que estaba ocurriendo en ese tiempo, ¿sí? Tres países estaban en contra de Israel. Y vemos aquí. Entonces, luego en el reinado del hijo de Josafat, que se llamaba Joram, el hijo de Josafat, también ocurrió otro problema parecido. Hubo rebeliones de los edomitas están de aquí abajo, los edomitas, los de Libna están en otro lugar, no encontré exactamente la posición, y también la guerra contra los filisteos y los árabes, y aquí en esta franja están los filisteos. Ahorita lo que estamos viendo en las noticias del problema que hay de Gaza y de lo que está aconteciendo en la lucha o en la guerra que hay de Israel con los de Gaza, precisamente es esta franja. Y aquí está Gaza. Gaza es un lugar histórico y muy antiguo, pues aquí está el serio problema que tienen ahorita los israelíes. Y aquí estaban las tribus árabes, posiblemente los amalecitas, que estaban en contra de este reino. Bien, entonces, en el tiempo de Joram también hubo países que estaban en contra de Israel.
Y era una situación así muy crítica. Estar amenazado de guerra o estar en la misma guerra no es algo agradable, es de temor, es de estar huyendo, es de estar con la desesperación de que lo que va a pasar con uno o con la misma familia, ¿sí? Entonces estaba esta situación. Pero ¿por qué ocurrieron las guerras en el tiempo de Joram? Porque Dios había actuado como una disciplina hacia su propio pueblo, porque en el reinado de Joram habían abandonado a Dios. Dice, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ahí está el serio problema. Habían abandonado a Dios, no habían seguido los mandamientos de Dios y por lo tanto, pues esas naciones estaban en contra de Israel. Bien, entonces, ¿cómo enfrentamos las guerras? ¿Cómo enfrentó Josafat? ¿Cómo enfrentó Joram esas guerras? Bueno, hay dos maneras de poder enfrentar nuestras guerras diarias. Nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras dudas, todo aquello que pasa en nuestras vidas podemos afrontarlo de dos maneras. Ya sea por la forma humana, por nuestros propios recursos, diciendo, no, pues yo salgo adelante, o no le hago caso a estos problemas, o busco la ayuda por alguna parte, y tratamos de salir airosos de la situación que estamos viviendo. O puede ser la otra manera, la forma espiritual, que es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, podemos enfrentar nuestras luchas diarias de dos maneras, de la manera humana o de la manera espiritual. La mayoría, casi siempre, actuamos en la primera parte. Siempre buscamos una solución de rápido, al momento. Le pedimos ayuda a un amigo, a alguien, con la finalidad de poder salir de esa situación. Pero este salmo nos va a mostrar que existe una forma mucho mejor para poder resolver nuestras situaciones. Bien, ahora vamos a ver aquí, vamos a entrar de lleno. En los versículos del 1 al 8 viene una oración que describe el peligro que está afrontando Israel en ese momento. Dice, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Note esta palabra, rugir. ¿Quiénes rugen? ¿Quiénes rugen? Pues los felinos, ¿verdad? Los leones, los tigres rugen, ¿sí? Entonces, la gente enemiga de Israel estaba rugiendo, es decir, que estaban con una actitud tan dura contra Israel que deseaban desaparecerlo. Y dice no solamente eso, sino también el salmista dice, y los que te aborrecen, alza la cabeza. No solamente era el problema contra Israel, sino también contra el Dios de Israel. Estaban en contra de Dios. ¿Y qué problema es ese? Porque en un momento dado, bueno, está bien, están luchando contra Israel, pero luchar contra el Dios de Israel, esa es otra cosa, ¿sí? Ese es algo muy, muy delicado, ¿sí? Luchar contra Dios no es cualquier cosa, porque nadie ha salido vencedor contra Dios. Nunca en la historia ha salido alguien vencedor contra Dios. Y entonces ahí está el problema. Vamos a ver aquí. En este pasaje, los versículos del 1 al 5, ahorita los vamos a leer, encontramos un ataque contra Dios y un ataque contra Israel. Veamos lo que dice, versículos del 1 al 5. Vean ustedes ahí el Salmo 83. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutas y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Fíjense bien qué tremendo. Veamos esta situación un poquito más clara, ¿sí? La lucha contra Dios. Dice, rugen tus enemigos. Tus enemigos están como leones enjaulados, como leones desesperados, pues contra ti, Dios. Y luego te aborrecen y contra ti han hecho alianza. Es decir, esas naciones se han unido, pero también para luchar contra Dios, para levantar su brazo contra Dios, para oponerse a Dios. Hay un salmo
hay un salmo donde tiene que ver con este asunto. Les invito a que vayamos al Salmo 2, por favor, al Salmo 2, y veamos el parecido que tiene con el Salmo 83. El Salmo 2 dice los versículos del 1 al 3. Los versículos son los numeritos chiquitos que aparecen ahí en este salmo. El Salmo 2 aparece con un número 2 grande y los numeritos chiquitos se llaman versículos. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense bien el versículo 2, dice contra Jehová, contra su ungido. ¿Quién es ungido? Cristo. Cristo es el ungido. Y entonces están en contra de Dios y en contra de Cristo. Y a través de la historia es lo que ha pasado. Las naciones se han levantado contra Dios. Entonces, ¿qué situación así tan increíble, ¿sí? Pero cuando miramos hacia la historia, todas aquellas naciones que han desafiado a Dios han desaparecido. ¿Y qué sucedió con Babilonia? ¿Qué sucedió con Egipto? ¿Qué sucedió con Roma? ¿Qué sucedió con Grecia? Se vinieron abajo. Y así ha ocurrido a través de la historia. Entonces, luchar contra Dios es algo muy tremendo. Luego una cosa más todavía, la descripción con el ataque de Israel. ¿Qué están haciendo las naciones en contra del pueblo de Dios? Pues en el Antiguo Testamento, en el Salmo 83, encontramos que han consultado astutamente. Están planeando de una manera muy astuta de cómo acabar con Israel. En 1948, cuando Israel se hizo nación, pues todavía no estaba formada la ONU, pero había una confederación de naciones y muchas de ellas no querían que Israel se hiciera nación. Si no hubiera sido por Inglaterra, que abogó a favor de Israel, entonces no se hubiese dado la nación de Israel. Pero las naciones estaban en contra de que se formara esta nación, ¿sí? Y a través de la historia ha sido así. Tiempo de consejo, dice, tienen consejo contra tus protegidos. Han dicho, destruyámoslo y que no haya memoria de Israel. Es decir, hay que borrar a Israel, ¿sí? Y con lo que está pasando hoy en la guerra de Medio Oriente, ¿cuánta gente no ha levantado su voz para querer desaparecer a Israel? ¿Sí? Pero fíjense que en el plan de Dios, esta es otra cosa, porque Dios tiene a su pueblo siempre bajo su cuidado y Él sabe qué es lo que va a hacer. Tal vez podemos criticar a Israel de diferentes maneras, pero Dios sabe qué va a hacer con su pueblo. Y sin embargo, aquí está la lucha. Bien, continuamos. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos? ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento? Bueno, aquí podemos ver, ¿sí? En el texto dice, las tiendas de los edomitas, aquí están los edomitas, los ismaelitas que estaban en la parte más hacia abajo, Moab que está aquí, los agarenos que estaban por la parte de aquí del norte en las tribus arameas, Jebal también por acá, Amalek por la parte de aquí de los árabes, Amón, aquí está Amón, los filisteos que están de este lado, los de Tiro que están hasta acá arriba, ¿sí? Los de Tiro, y también el asirio que está hasta acá arriba, hasta Asiria, de este lado, y todos estos pueblos son 10 deseaban la destrucción de Israel en ese tiempo. Todos estos 10 deseaban que Israel desapareciera. Fíjense bien qué cosa tan especial dice en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. A ver, todos juntos, leamos. Dice así: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Es decir, no deseamos que exista Israel, ¿sí? Y hoy en la actualidad es lo mismo. Vean ustedes los periódicos. Hay actitudes en contra de Israel en nuestros días, ¿sí? Y es lo mismo. Entonces, querer destruir al pueblo de Dios. Entonces, estas naciones estaban en contra. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer ante esa opresión, ante esa amenaza, ante esa situación?
Bueno, en esta fotografía vemos algo muy especial. Aquí está un tanque. Este joven es un soldado, pero está leyendo su Biblia. Su Biblia del Antiguo Testamento, porque ellos no leen el Nuevo Testamento, pero leen el Antiguo Testamento. Y cuando ellos lo hacen, se ponen este atuendo como un rebozo, no sé cómo se le llama, pero se colocan un rebozo y hacen sus devociones y le piden a Dios. ¿Cuál es la manera espiritual de buscar la ayuda en medio de la guerra? Pues pidiéndole a Dios, confiando en Dios. Y este soldado está haciendo su devoción pidiéndole a Dios su ayuda. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando enfrentamos situaciones tan críticas en nuestras vidas? Cuando no podemos salir, cuando pensamos que las puertas se nos cierran, donde no encontramos la solución a una situación crítica, pues hacer lo mismo que este soldado, este joven. Pedirle a Dios que nos ayude, que Dios intervenga, que Dios actúe. Sí, puede ser que aquí esté su tanque, esté su armamento. Puede ser que tengamos ciertos recursos, pero nada mejor que Dios que actúe a nuestro favor. Que sea Él que intervenga, que sea Él el que nos ayude a salir de las situaciones que estamos viviendo. Bien, entonces la forma espiritual. Y miren, el verdadero guerrero no lo es en el sentido de los recursos materiales, sino a través de los recursos espirituales. Y en la Edad Media, los verdaderos guerreros se arrodillaban pidiéndole a Dios la ayuda, la intervención para salir a combatir. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un guerrero doblando sus rodillas, pidiéndole, Dios, ayúdame. No es mi valentía, no es mi armadura, no son mis recursos, sino es tu ayuda la que me puede sacar adelante. Y miren, a través de la oración nos ayuda para poder descargarnos. Vamos, por favor, les invito a usar sus Biblias al Salmo 55, 22. ¿Qué dice el Salmo 55, 22? Salmo 55, 22. Dice de la siguiente manera. Ustedes ahí vean en sus Biblias, por favor. Miren qué cosa. Bueno, vamos a leerlo todos juntos para que disfrutemos la palabra de Dios. Salmo 55, 22. Dice así, todos juntos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Note el primer renglón de este maravilloso pasaje. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué situación tienes en tu vida? ¿Por qué estás acongojado? ¿Por qué estás viviendo mal delante de Dios? Echa tu carga delante de Dios. Y mira, dice, Él te sustentará, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante. Entonces, la mejor manera de poder salir triunfante en las diferentes situaciones que vivimos en la vida, unos de una manera, otros en otra. Unos pasamos por enfermedad, otros pasamos por deudas, otros pasamos por problemas del hogar, otros ya tenemos problemas con la esposa y etcétera, otros en el trabajo, pero todas estas cargas las podemos echar ante el Señor y Él nos va a sustentar. Dice que no nos va a dejar caídos. Miren qué tremendo. Luego, toda ansiedad. Vamos a 1 de Pedro 5, 7. 1 de Pedro es un libro una carta que está en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro 5, 7, por favor. 1 de Pedro está rumbo hacia Apocalipsis, hacia el final de nuestras Biblias. 1 de Pedro, capítulo 5. Hay dos cartas de Pedro, la primera y la segunda. Capítulo 5 y versículo 7. 1 de Pedro 5, 7. A ver, todos juntos leamos, dice así. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, se refiere sobre el Señor, echando nuestra ansiedad. Y mire, qué feo es estar de ansioso, ¿sí? Tener esa ansiedad, porque uno no está tranquilo, anda uno como león enjaulado.
¿sí? Pero cuando colocamos nuestra ansiedad delante de Él, Él hace que estemos con paz en nuestro interior. Vamos al número 3, siguiendo. Toda angustia, regresemos a los salmos. Salmo 18:6, por favor. Salmo 18:6. Salmo 18 y versículo 6. Dice de la siguiente manera, todos juntos, leamos también, todos juntos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia clamé a Dios. Clame en su angustia. Cuando esté pasando por situaciones angustiosas, dígale, Dios, ayúdame, sácame de esta situación. Y Dios es grande, Dios es maravilloso. En primer lugar, Dios nos escucha y Dios nos responde. Y Dios va a actuar tarde o temprano, ¿sí? Y veamos, todo afán. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 32. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. También todos juntos leamos. 31 y 32. Dice así. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que nos pasa en nuestras vidas. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro interior. Nada hay secreto delante de Dios. Él conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, no hay mejor que buscar la ayuda a Dios, a través de Dios, pidiéndole que Él sea el que actúe. Entonces, ¿cuál es la verdadera manera de poder hacer la guerra en medio de los problemas que tenemos? No tenemos 10 naciones en contra de nosotros, pero sí tenemos dudas, pero sí tenemos afanes, pero sí tenemos angustias, sí tenemos temores, sí tenemos ciertos problemas y el único que nos puede sacar adelante es Dios, ¿sí? Entonces veamos esto. Bien, ahora veamos lo que hace el que escribe este salmo. Él lanza su oración angustiosa ante Dios y dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Es lo que dice este salmista, ¿sí? El escritor de este salmo le pide la ayuda a Dios con todo su corazón. Es una oración desgarradora delante de Dios. Abre su corazón de par en par para decirle, Dios, necesito tu intervención, necesito que tú me ayudes, no calles, por favor. Entonces, la manera como se está expresando estas palabras son dramáticas porque es alguien que está en una situación crítica, ¿sí? Ha llegado a un punto donde él sabe que humanamente no hay manera de salir victorioso. El único refugio que tiene es Dios. Y por eso clama a Dios. Bien, ahora vamos aquí. Entonces, en medio de esa situación, siguiendo en la oración hacia Dios, le pide que actúe contra sus enemigos. Versículos 17 y 18 dice, sean afrentados y turbados para siempre, sean avergonzados y perezcan, para que los hombres sepan que solo tú, cuyo nombre es Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra. En el tiempo del Antiguo Testamento se podía lanzar incluso hasta una maldición contra los enemigos o pedir venganza. Pero Dios a través de su palabra nos enseñó mejor a confiar en Él. Que no debemos de vengarnos, sino la venganza es de Dios. Pero este salmista está actuando tomando en consideración la ley que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Entonces, así como los enemigos son duros y quieren destruirnos, Dios también tú haz lo mismo con ellos, págales con la misma moneda. Entonces, el salmista estaba actuando, pues, tomando en consideración la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros, como hijos de Dios, y ahora teniendo la gracia de Cristo en nuestros corazones, ahora dejamos que Dios actúe y Dios hace mejor la obra que si lo hiciéramos nosotros. Bien, ahora vamos a ver aquí. El doble deseo, veamos aquí. En esta oración que está pidiendo que Dios intervenga contra sus enemigos,
Pide el salmista que Dios repita su hazaña del pasado. Hace memoria de la historia. Hace ver hacia atrás lo que ocurrió cuando su pueblo también estaba amenazado por otras naciones, y le pide que Dios actúe. Y también pide que Dios utilice los fenómenos naturales para que la gente pueda entender que el poder viene de Dios nada más. Veamos aquí, ¿sí? En las victorias de los tiempos de los jueces, triunfo en el tiempo de Débora y Barak, en el capítulo 4 del libro de los jueces. Hubo un rey llamado Jabín, un rey cananeo, que vino y afectó a Israel. Y resulta que este rey, junto con su general que se llamaba Sísara, tenía 900 carros de guerra y amenazaba constantemente a Israel. Los carros de guerra eran algo muy especial en el tiempo del Antiguo Testamento, y no todas las naciones tenían carros de guerra, ¿sí? Los carros de guerra eran parte importante dentro del armamento bélico, pero no todos tenían ese lujo. Israel era pobre en ese sentido y no tenía carros, pero Dios intervino y deshizo los carros de Sísara y les dio la victoria. También en el tiempo de Gedeón, capítulos 6 y 7 del libro de los jueces, los madianitas eran árabes propiamente, árabes antiguos, que llegaron a invadir a Israel y la saquearon por un buen tiempo. Pero Dios levantó un hombre llamado Gedeón y les dio la victoria. Pero era Dios a través de Gedeón, no eran los hombres, era Dios actuando a través de ellos, ¿sí? Entonces aquí está. Y luego le pide el salmista que actúe con los fenómenos naturales. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema en el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Lo que está pidiendo el salmista es que a través de los fenómenos naturales Dios muestre su poder y que esa gente enemiga se dé cuenta de la grandeza del Dios de Israel. Que Dios controla toda la naturaleza y que a través de esos fenómenos ellos deberían de tener temor de atacar el pueblo de Dios, porque el Dios que estaba encima y protegiendo a Israel era el Dios todopoderoso, y deberían de ellos de tener ese temor. Bien, ahora dice ya en la parte final del Salmo, llena sus rostros de vergüenza, pero fíjense bien, ¿cuál es la finalidad de todo lo que está pidiendo el salmista? Que lleguen a buscar a Dios. Que las experiencias, como en este caso, las experiencias ante los fenómenos naturales o las victorias del pasado, les hagan reflexionar para buscar a Dios, para que se den cuenta que Dios es el que ha hecho cosas increíbles a través de la historia en Israel y que ellos deberían de haberse sometido ya a su Dios, ¿sí? Porque Dios es el Dios de todas las naciones, no solamente el Dios de Israel, sino de todo el mundo, y que Dios en su gracia desea lo mejor para todos. Entonces ese es el deseo, no acabarlos, no destruirlos definitivamente, sino que busquen a Dios. Y veamos todavía una vez más, dice en el último versículo, conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra, porque Dios es el que controla a todo el mundo. Todas las situaciones están bajo el control de Dios. Y miren qué cosa tan especial, porque Dios es el que está actuando en nuestras vidas. No existen coincidencias, no existen cosas al azar. No venimos aquí porque hubo algún fenómeno fortuito en la historia y llegamos a este mundo. No, llegamos por el plan precioso de Dios. Llegamos a habitar aquí y Dios nos dio la oportunidad de poder existir en este mundo para conocerle a Él, para vivir para Él, para disfrutar a Él. Pero no nos hizo como robots, nos hizo con plena conciencia, con libertad para tomar decisiones, y resulta que muchas veces cambiamos la situación. Y en lugar de darle el lugar a Dios, en lugar de poner en primer lugar a Él,
tomamos una decisión diferente. Bien, ahora, volviendo otra vez a la pregunta del inicio, ¿cómo enfrentamos nuestras luchas diarias? ¿Cómo enfrentamos nuestras situaciones personales? Bueno, déjenme mostrarles aquí. Otra vez, no tenemos 10 naciones nosotros ahora que nos estén acosando, que quieran invadirnos, pero sí tenemos un enemigo que quiere afectar nuestras vidas. Hay un enemigo que quiere destruirnos. Hay un enemigo que quiere sacarnos fuera de la voluntad de Dios para vivir mal, para estar en rebeldía contra Dios y para que nos vaya mal en la vida. Nos pone las cosas muy agradables al momento, pero después se lo cobra de una manera muy alta. Y ese enemigo se llama el diablo. Dice el Señor Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es ese enemigo? ¿Quién es ese ladrón? Es el diablo. Y dice aquí en el versículo que sigue, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo quiere devorarnos, el diablo quiere destruirnos. De la misma manera como esas 10 naciones querían desaparecer y borrar del mapa a Israel, el diablo quiere borrar del mapa nuestras vidas. El diablo no quiere que usted tenga una relación correcta con Dios. Al diablo le molesta que usted sea feliz. Al diablo le molesta que usted tenga comunión con Dios. Al diablo perdón la expresión, pero le purga que usted busque a Dios. Porque el diablo desea arruinarlo completamente. Le pone las cosas agradables, le pone las cosas fáciles, le pone las cosas bonitas. El diablo no es un ser de color rojo con cuernos y cola y un tridente. Esa imagen surgió en un drama en la Edad Media, en una obra teatral que ocurrió en la Edad Media. Colocaron al diablo de esa manera, pero el diablo no es así. La Biblia dice que el diablo es hermoso, es un personaje creado por Dios, hermoso, el más hermoso de la creación en el cielo. Y cuando viene a nosotros siempre nos pone cosas agradables, pensando destruir siempre nuestras vidas. Por eso dice el Señor Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el diablo que nos roba la felicidad, que nos roba nuestra comunión con Dios, que nos roba lo más sagrado de nuestras vidas. Y mire, ese es el gran problema. El Salmo nos está mostrando 10 naciones que quisieron destruir a Israel, y es lo mismo que está haciendo el diablo de querer hacer con nuestras vidas. Pero miren qué bendición, ¿sí? Posiblemente nos sentimos así. Posiblemente nos sentimos acorralados. Tal vez hay algo que nos está afectando y nos está destruyendo y minando nuestras vidas. Hay algo que nos impide vivir correctamente. Hay algo que hace que no disfrutemos de la vida y nos sentimos así acorralados como este pobre animal con los leones que tiene alrededor. Nos sentimos así oprimidos. Pero pensando que tal vez no hay salida, pensando que tal vez ya estamos completamente derrotados, existe la solución. Y esa solución fue en la cruz. Esa solución fue en la cruz. Dice la palabra de Dios que Cristo, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El único que triunfó en la cruz, triunfó sobre el pecado, el mundo, el diablo y todo tipo de adversidades que vienen a nuestra vida, es Jesucristo, y Él nos da la victoria. Podemos hacer muchas cosas nosotros, podemos buscar soluciones humanas, utilizando nuestros recursos, utilizando nuestras influencias, utilizando a las personas que tal vez pensamos que nos pueden ayudar. Pero mire, aquí está la mejor solución. Y si Cristo venció al diablo,
el pecado y la muerte, entonces Él vence cualquier adversidad. Él vence cualquier cosa. Lo que uno esté pasando en este momento, Él lo vence. Puede ser un temor, puede ser una vida de fracaso en fracaso, puede ser una vida llena de dolor y de tristeza, de amarguras, de coraje, de odio. Si Jesús venció en la cruz al diablo, a la muerte, al pecado, puede vencer cualquier cosa que esté afectando nuestras vidas. Y dice aquí el texto, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para poder ser partícipes de esta victoria que Jesús nos ofrece? Miren, simplemente lo dice aquí el texto. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Cuando le decimos, Señor Jesucristo, yo necesito de ti. Señor Jesucristo, yo no puedo vencer este problema que tengo. Señor Jesús, mira, estoy arruinado, estoy afectado. Señor, yo no puedo salir victorioso por mí mismo. Lo he intentado tantas veces. He hecho muchas cosas, pero no he podido salir adelante. Señor, ayúdame, te necesito. Y mire, la Biblia dice, y lo dice el Señor Jesús, el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces, la única manera de poder salir vencedor en las situaciones que vivimos personalmente es dejándole a Jesucristo que sea el que tome el control de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que pedirle que Él intervenga. Así como el salmista le pidió a Dios su intervención para poder ayudarle en medio de esas naciones que estaban oprimiendo, usted tiene que decirle a Jesús, Señor, ven a mi corazón. Ahora yo quisiera hacerles la invitación. Si hay alguien en esta noche que aún todavía no tiene a Cristo en su corazón y que quiere experimentar de una vida nueva, una vida diferente, simplemente levante su mano. Simplemente levante su mano y dígale, yo quiero que Jesucristo venga a mi vida. Yo quiero que el Señor Jesús venga a cambiar mi corazón. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Y les invito a que se pongan de pie un momentito. Vamos a hacer una oración. Y a través de esta oración, ustedes van a permitir que Jesús venga a sus vidas. No es mi oración,